que se supone que una pareja son infértiles y los ponen así en el altar de la iglesia y los ponen pues prácticamente a tener relaciones enfrente de todas las personas. O sea, era la fiesta swinger del pastor. Ponle una velata al santo para que te haga el milagro. No, eso no funciona así. Entiende que los santos no cumplen milagros ni son intercesores. Como decía Gabriele Amort, el exorcista del Vaticano, yo no conozco en todo mi ejercicio del ministerio del exorcismo a un demonio ateo. Tuve que pedir perdón a la iglesia que yo estaba liderando porque mi método era ejercer temor o miedo. Y así funciona. O sea, hay gente que de verdad te dice tienes que entregar todas tus pertenencias a la iglesia. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas Podcast, donde usualmente tocamos temas controversiales, pero no tan incluso absurdos como el día de hoy. Tengo un gran invitado que sabe de estos temas, que sabe poner el comentario incisivo sobre todo, porque debo decirles que soy fanático de esta forma de expresar o de comunicar hacia los videos, o hacia los casos o los fenómenos paranormales más ridículos de la web. Sí, en esta ocasión vamos a tocar ese tema. Y nada más y nada menos, me encuentro con un expertazo de eso, mi queridísimo Oscar Herbert, exactamente. Yo le digo Gerber, güey. No, no es cierto, Herbert. La mayoría me dice sí, Herbert, Gerberto, comida para bebé, ese tipo de cosas. Ya estoy como acostumbrado. Bienvenido, amigo. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. No, hombre, amigo, es un honor para mí compartir mesa y sobre todo, pues bueno, vamos a comentar las cosas más absurdas de la web. Porque fíjense que allá afuera de repente todo el mundo dice, no, es que la investigación paranormal de repente es muy tediosa y no te da la libertad, por ejemplo, de analizar videos tan ridículos como, por ejemplo, los milagros que usualmente son básicos, como por ejemplo, yo lo pongo así, lo voy a decir textualmente, a ver si me pueden ayudar aquí en cabina para que no suene, no se escuche tan grotesco, pero la orinada de un perro literalmente en un árbol, de repente la gente empieza a ponerle flores y empieza a venerarle, a rezarle, porque esa forma de que un perro hizo sus necesidades o le mandó un mensaje a otro amigo perro por medio de la orina, formó una silueta de una supuesta virgen. Y de la nada empieza la gente a venerarle, de la nada empieza a simbolizar que esa mancha de orina es una virgen. ¿Tú qué piensas acerca de este tipo de conceptos, amigo? Me recuerda el caso del año pasado, me parece, que una nena, se le cayó el chocolate. Ah, sí. Una marcha y justamente, pues, ¿cómo se le nombra esto cuando le hayas forma? Se me fue una pareidolia. Exacto. Pues yo creo que es la necesidad, ¿no? De creer en algo más grande. No sé si se deba a eso o a qué, pero es extraño, ¿no? Es muy extraño, pero sobre todo el hecho de que la propia persona... Yo hasta te digo una cosa en el árbol y eso ocurrió por el 2006. Debo de contextualizar. Hubo un programa de televisión en el cual nosotros participamos hace muchos años, 2006, imagínense, hace como 20 años casi, y nos pidieron milagros, ¿no? Entonces el contexto era, traigan casos de milagros. Y la mayor parte de los coequiperos, o más bien los colegas que estaban en ese programa, llevaron cosas tan ridículas como esas, ¿no? Entonces yo le decía a uno de ellos, oye, pues la persona que va y le pone flores, pues tiene que acercarse al árbol, pues no le llega el aroma a orín. No, amigos, o sea, yo digo, güey, te llega el aroma y dices, pues esto es una mierda de perro, ¿no? O sea, pero para esa persona que va y le deposita flores y le reza, ya simboliza algo sacro, ¿no? Sí, todos tenemos, como te lo dije hace rato, a veces la necesidad de tener algo a que venerar, algo a que honrar, y creo que parte también de la ignorancia. Demasiado tiempo hemos pasado bajo esta condicionamiento, ¿no? Que te enseñan, medio que uno lee y de pronto ve
este tipo de milagros las personas y claro, viene de lo alto, ¿no? Y de voz en voz, ¿no? De boca en boca. Sí. Y parte mucho de esto, ¿no? Lo platicamos mucho en Se Regalan Sustos, que es el proyecto donde estoy con Paco y con Daf. A veces bromeamos incluso de estas situaciones y yo creo que es un modo muy, muy, muy personal de cuestionar mis dudas, porque durante mucho tiempo así fue. Yo crecí en un hogar cristiano desde los 5 o 6 años, en una iglesia metido. Imagínate cuántas dudas no hay dentro de un niño, de un adolescente, de un adulto. Claro. Y de pronto alguien llega y te confronta, te pregunta, ¿por qué crees esto? ¿Por qué ves las cosas de esta manera? Y a veces no hay una respuesta. Y lo único que hay, el argumento que hay, entre comillas, es que tú no lo entiendes. Claro. Es Cristo. Claro, ¿no? Dios me dio la revelación. Pero la realidad es que como yo, hay muchísima gente que tiene más dudas y no tiene respuestas. Entonces parte de esto, ¿no? ¿Qué hay de cierto? Hablando, yo no sabía esto que nos acabas de comentar y la verdad te agradezco porque luego suele ser como muy íntimo esos inicios, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué hay de tu forma de ver las situaciones cristianas en el tenor de el extremo cristianismo, de decir no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, y sin embargo ves a los reverendos o los, no sé cómo se le dice, pastores? ¿Pastores dentro del cristianismo? A los pastores dentro del cristianismo, que son los que fungirían como el elemento padre de una iglesia. Sí, claro. ¿No? El pastor que prácticamente se involucra con sus feligreses, hablando de las chicas feligreses, me han contado una cantidad de historias que luego dices, güey, entonces, ¿dónde está la religiosidad o dónde está el concepto de ser realmente tan extremo, de prohibirle a los demás lo que tú no haces, ¿no? Y me gusta que hayas tocado eso, ¿sabes por qué? Durante toda la historia de la Biblia del Antiguo Testamento suceden cosas muy parecidas. De pronto un líder religioso tal como lo conocemos, el rey David, ¿cuántas mujeres no tuvo? Está la historia de cuando le echa el ojo, vulgarmente hablando, le echa el ojo a la mujer de Urías, que Urías estaba en la guerra. Okay. Y de pronto se anda paseando ahí por el palacio y la ve bañándose. Y dice, ¿y ella quién es? Tráigamela, ¿no? Claro. Y se la traen y pues pasa lo que tiene que pasar. Al final, hombre, le termina gustando, se la termina encamando, la embaraza, trae a Urías de la guerra y le da la orden de pasar tiempo con ella porque está embarazada y no se debe de enterar el pueblo que el rey embarazó. Claro. Y como estos casos, hay varios casos dentro de la iglesia que es cuando uno señala o a veces uno cuestiona, dices, a ver, espérate, ¿por qué suceden ese tipo de cosas? Pero la misma gente dentro de la iglesia está dispuesta a perdonar a estos líderes porque son hombres de Dios. Sí, claro, justificarlos. Incluso podría generarse un poco enfermo el tema, pero si llega a involucrarse tanto el feligrés, háblese de mujer o hombre, y enaltecer estos simbolismos que al final ya están vacíos, ¿no? Al final del día no hay un soporte para ellos de decir, oye, ¿sabes qué? Es que no seas pecaminoso mientras ellos lo son, ¿no? Me recuerda mucho también dentro de la iglesia, hay otros contextos ahí súper sacrílegos que le llama la propia iglesia, como por ejemplo tener una papisa mujer, ¿no? Que se les coló una mujer y eso que son súper club de Toby, estos güeyes que son como muy guiados al tema de que solamente un papa hombre tiene que ser, ¿no? La papisa mujer, no recuerdo qué siglo, pero sucedió. Y por ahí también me recuerda mucho el tema de los Borgia. Los Borgia son españoles. Que fue uno de los papas más desmadroso, por decirlo menos, del Vaticano, ¿no? Tenía ahí su prostíbulo, ¿no? Cortesana, sí, así se les llamaba, Sí. Cortesana, manceba, tenía su harem, literalmente. Sí. O sea, eso está en los anales de la historia porque lo hicieron pontífice. Y Borgia dice, ¿por qué vamos a ser célibes? No, ustedes traen sus rollos, ustedes traen sus pecados. Yo voy a formalizar que sigamos siendo Sodoma y Gomorra, literalmente, ¿no? Sí, y me gusta mucho porque la historia es fascinante en estos términos. El poder termina corrompiendo cuántos casos contemporáneamente, ¿no? Cuántas veces no hemos visto que alguien llega al poder de algo y sin patear el avispero en política y esto,
termina corrompiéndose. Lo mismo pasa dentro de las instituciones sacras, que cuando te das cuenta que tienes un poder sobre las personas, claro que lo vas a ejercer, porque al final somos hombres y tenemos tal vez esta capacidad no tan grande como la del Dios que nos han vendido o nos impusieron. Es como que, ok, ya sé qué voy a hacer con las doncellas de la iglesia. Pues está la dinastía de los Joaquín, ¿no? Ahorita el que está en la cárcel, Nazón. Por ejemplo. Y como esos están los casos de los católicos más cristianos, y hay gente que sigue haciendo un lado el crimen que cometieron otra vez por lo mismo, porque son hombres de Dios. En ese contexto, ¿creerías tú que justo los revierte o más bien como que los abraza un manto divino para ellos, evidentemente, pero tienen una fuerza influyente, si tú quieres, con sus feligreses o con sus adeptos, y eso podría en un momento dado que ellos se sintiesen pues perdonados por ese Dios? O sea, de alguna forma se sienten inmunes ante el ojo. Yo creo crítico. que sí actúan ya con toda la alevosía y ventaja Ya. de que la gente dice, pues me va a perdonar, ¿no? Claro. Yo soy el vínculo entre Jesucristo y el hombre, ¿no? Cuando claramente las Sagradas Escrituras dice que no hay un intercesor, solamente es Jesús y Dios, y párale de contar, no hay santos, no hay apóstoles, y dispénsenme, discúlpenme, dijera mi tía, es lo que dice las Sagradas Escrituras. No hay un intercesor, Claro. no hay una virgen tal cual, porque así está en las Sagradas Escrituras. Yo sé que hay personas, y eso se respeta, que son devotos de ciertos santos, le atribuyen milagros. Yo he escuchado que gente que te dice, ponle una vela a tal santo para que te haga el milagro. No, eso no funciona así. Claro. Y la gente católica que sabe de la doctrina, de las enseñanzas, entiende que los santos no cumplen milagros ni son intercesores. Y es lo que dice las Sagradas Escrituras. ¿Dónde tú encasillarías, ya entiendo tu punto, pero dónde encasillarías en el tema de justo versionarlo al tema de milagros? Es decir, yo te empecé preguntando acerca de los milagros más absurdos o los fenómenos paranormales más absurdos, que ojo, es algo bien curioso, dentro del ámbito de la absurdez, por así decirlo, en donde cae más el absurdo es en los milagros que en los fenómenos paranormales. Al final de día es lo mismo, pero no es lo mismo un contexto sacro, milagroso, a una fantasmogénesis, un fenómeno de fantasmogénesis de aparición y cosas así. O sea, se vierte más en el tema sacro, las ridiculeces, en serio se los digo, que en el tema paranormal, ¿no? Común. Pues yo pienso que es mitad y mitad, ¿eh? O sea, hay cosas muy absurdas que vemos a cada rato en la web hablando de lo paranormal, ¿no? Es que se movió una sombra, sí, pero es la sombra del foco, Claro, ¿no? Claro. Y lo mismo sucede con la iglesia. Ahí te va una de las prácticas muy comunes en la actualidad. Yo estuve mucho tiempo metido dentro de la iglesia y sé que también el tema psicológico funciona muy fuerte, tanto del tema paranormal como del tema, vamos a llamarlo, sobrenatural o de milagros. Había una práctica en la última iglesia donde yo estuve, que de pronto el líder, o vamos a llamarlo el pastor, preguntaba, o mejor dicho, afirmaba: siento muy fuerte de parte de Dios que hoy aquí a alguien le duele la garganta. Diciembre, hermano. Diciembre, vías respiratorias. Claro. 2, 3 pelados por ahí, sí. Leyó claro. la estadística de salud y dijo, alguien va a tener... Sí. Ahora imagínate en una media de un grupo de 300 personas, donde la mayoría son adultos mayores. Siento muy fuerte de parte de Dios que aquí hay gente que tiene la rodilla lastimada. Claro. Puta, Dios le habló, ¿no? Es un tema de estadística. Y es interesante porque la fe dicen que mueve montañas. Ajá. Entonces ya gente a orar por estas personas y las personas dicen que sí fueron sanadas. Ahora ahí es ya un tema más de lo que uno llega a creer, que se lo puede atribuir tal vez a un tema mental o tal vez a un tema que sí es meramente espiritual. No te lo puedo desnegar, dijera alguien que yo admiro mucho, el buen Cantinflas. No te lo puedo negar porque en algún momento yo fui parte y me sucedió un milagro. ¿Nos puedes platicar? Sí, claro, y es bastante extraño porque nunca me había tocado vivir una experiencia de esta índole. Estábamos en un evento. Yo durante mucho tiempo toqué en la iglesia. Fuimos a un lugar cerca de aquí. Estaba una persona que se dedica a hablar acerca de milagros. Habla de Jesús, de cómo sanó a los ciegos y todo este asunto.
Hace rato que estábamos, antes de grabar, tú me decías, hace demasiado calor. Pues ese día estaba insoportable el calor. Ahora el edificio donde estábamos era un edificio pues no muy alto y los ventiladores pues no abastecían. La persona que estaba llevando esta reunión, pues una persona alta, gordito. Y pues tú sabes que dentro de las iglesias hay gente que tiene, dentro de las iglesias cristianas hay gente que se mueve mucho dentro del escenario, camina entre la gente y esto. Y él tenía un estilo muy parecido a esto. Nosotros, como grupo de alabanza, estábamos sentados hasta adelante. Termina él su predicación y hace un llamado, que es un llamado para los que no saben. Le habla a la gente que está dentro del auditorio y les dice, voy a orar por ustedes. No como el otro que te acabo de contar, que siento muy fuerte parte de... Sí. Es como que todos los que traigan dolencias, vénganse para acá. Voy a orar por ustedes. El Señor traía una toallita con la que se andaba secando el sudor. Entonces, pues yo me paro porque en ese momento traía un espolón en el pie derecho. No podía caminar, me dolía. Entonces yo paso al frente y estaba orando por la gente. Y aquí te va un dato. Hay muchos videos, haciendo un paréntesis, hay muchos videos de gente que ora por las personas que están un tanto chuecas de los brazos, de las piernas. No sé si has visto que de pronto estira los brazos. Y Sí. Estaba haciendo algo similar a esto. Sentó ahí unas personas, hizo lo mismo con los pies, las piernas. Y a mí me da su toalla sudada. Y es como... Qué asco, ¿no? Sí. Y yo agarro la toalla, ando orando por la gente. Y me dice, ya vete a sentar. Yo empiezo a caminar y esto no me lo estoy sacando de los pantalones. Es algo que me pasó. Comienzo a caminar y no me dolía el talón. Ok. Yo empiezo a reír, llevo a la silla. Al lado estaba un amigo muy, muy cercano. Y me dice, ¿qué tienes? Le digo, pues es que ya no me duele. Siento que traigo incluso como una plantilla en el tenis. Me quito el tenis. No tengo nada. Siento como entumido, como si me hubieran untado lidocaína o estas cosas para que se te quite el dolor. Y a partir de ahí se me quitó esto. Terminó la reunión y yo me la acerco y me dice, no me digas nada. Yo sé que Jesús te sanó a través de mí. Claro. Y me tira la historia de que sucede dentro de las Sagradas Escrituras de esta mujer que tenía flujo de sangre, que anda caminando ahí entre la multitud y simplemente con tocar el manto de Jesús es sanada. Y la historia dice que Jesús se voltea y dice, alguien me tocó el manto, la ropa. Poder salió de mí. Los apóstoles, espérate, un montón de gente, pero sí. Entonces él me pone como ejemplo esta historia y me dice, es que no es necesario que yo ore o interceda fuertemente como en una guerra espiritual. Simplemente el milagro está ahí, tómalo y vete. Yo, ok. Es la primera y única vez que he experimentado una situación de esta capacidad. Te desafió en ese sentido. Sí, no claro. Una explicación. Y yo no puedo decir que los milagros dentro de las iglesias no existen. Por otra parte, sí existen estos espectáculos. Has visto un montón de videos en internet. Hay creo que es en Argentina. Perdón que te interrumpa, Oscar. Hay uno que justo quería preguntarte antes de que entraras a ese tema. Ajá. Del cristianismo de devoción en un templo, ¿crees que se deriven estas otras líneas, como por ejemplo el evangelista, el presbítero, el cristiano, como de estos espectáculos, de estos güeyes que empiezan a sacar poderes de Dragon Ball? Sí, es que sí parece. Es que así parece, de verdad. Sí. O sea, aunque uno, con todo respeto, quien cree en esto, pues cada quien, pero honestamente se me hace muy ridículo. Como hay algunos, y principalmente los brasileños, por ejemplo. Pare de sufrir. Iba a decir de otra manera, pare de sufrir. Y hay un montón de iglesias y de feligreses son cientos de miles. Pero a ver, en ese tenor ellos traen como el mismo esquema del cristianismo del que me estás platicando. La derivante es de ahí, o sea, la base sería como ese cristianismo de templo y de ahí se empiezan a ramificar. Como a hacer varios. Pues mira, de entrada, o el punto de partida es Jesús. Jesús dijo, vayan a milagros, prediquen el evangelio. Y a partir de ahí, pues vienen todas estas ramificaciones, que los pentecostales y todos estos. Me gusta este punto de partida porque se supone que Jesús viene a abolir el sistema que traía
la iglesia desde hace Los mucho fariseos, tiempo. claro, Sí, claro. viene, llega al templo, se enoja y se ha hecho un negocio de la casa de mi padre, cosa que ya no sucede. Y de ahí vienen otra vez estas personas haciendo los milagros, perdón, te vienen haciendo milagros, te predican acerca del amor, que vienen como los bautistas, los que no creen en el bautismo, los que no creen en... Que justo el tema, a ver, por ejemplo, Jesús, desde los que, bueno, yo leí esa Biblia católica, apostólica romana, la que me enseñaron de mis padres, y yo recuerdo que pues era amados los unos a los otros. Sí. That's it. O sea, el que organiza prácticamente la iglesia es Pedro. Uh-huh. Pedro es justamente por eso está San Pedro, la iglesia de San Pedro, el Vaticano, bla, 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 bla. Pero ¿en qué momento se derivan estas otras? O sea, ¿de dónde nacen de Cristo? De Cristo, pero a ver, aquí yo, y no soy un experto en el tema, me amigo, gusta pero hablar favor, está padre, de lo que... entre amigos. Sí, me gusta hablar de lo que analizo, de lo que veo. Es, por ejemplo, dentro del crew de Extra Normal, de pronto tenemos una reunión y sucede que Paco dice, vamos a hacer esto. Ok, el mensaje es claro, vamos a trabajar. Uh-huh. Ese es el mensaje. Pero tal vez Jaciel, Dafne, Pepe, Eliseo, entendemos las cosas de una manera distinta y después nos delegan pues algunas responsabilidades, y dentro de estas responsabilidades pues yo le pongo ya como yo lo veo de esta manera, así. Y fue lo que sucedió con los apóstoles. Empezaron ellos a hablar, fueron a diferentes pueblos y partiendo de las culturas también que existían en estos pueblos fueron adecuando el evangelio, uh-huh, que pues al final a todos me los terminan pues desviviendo, al menos a la mayoría, uh-huh, porque están hablando de cosas que van en contra del sistema. Entonces imagínate que de estos 12 bajan una información y de esa información se va bajando, se va haciendo una ramificación, pues obviamente cada quien empieza a ponerle ahí como que cremita a sus tacos, claro, y esto va a funcionar de esta manera o esto funciona de esta otra forma. Uh-huh. Y hasta la actualidad lo vemos en las iglesias. Hay iglesias cristianas que se pelean para ver cómo es el método adecuado para adorar a Dios, si tienes que levantar las manos, tienes que estar hincado o qué tienes que hacer, cuando en realidad claro, la carnita del evangelio no es eso, es lo que mencionabas hace rato: ama a Dios, ama a tu prójimo, ámate a ti mismo y párale de contar. O sea, desde ese momento ya estamos más en la raíz que derivó de ese líder, por así decirlo. Uh-huh. Háblese de Cristo o Jesús de Nazaret. Y no Martínez. No, un saludo a Martínez de la Torre. Mi punto referente es justo estas derivaciones que incluso yo puedo tomar, incluso es algo que sí me fascina, amigo, el tema, porque de repente veo unos presbiterianos, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, que empiezan a agarrar como la simbología de ser un poco, ¿cómo le puedo decir?, exentos de la toxicidad de una serpiente que se llama serpiente de cascabel. Uh-huh. Creo que son presbiterianos, a reserva que me haya equivocado, si no, pónganlo aquí en los comentarios. Pero estos cuates, pues es un templo donde van y veneran a Jesús o a Cristo y danzan con serpientes de cascabel, güey. Los muerden, evidentemente, y eso ya está más que investigado por la biología y por, evidentemente, parte de la zootecnia, que una vez que te muerde una cascabel y si sobrevives te haces inmune al veneno, ¿no? Entonces me imagino que ellos han de estar ya, los que danzan, porque se ponen a danzar y tú dices, oye, esto se ve como muy en la India, ¿no? Con las cobras, ¿no? En ese tenor es que la epifanía de decir, miren, esta es nuestra otra parte de adoración. Eso está muy, muy extraño. Digo, cada quien adora a Dios como mejor le plazca. No sé, desconozco de dónde es el punto de partida, porque hay una historia en la Biblia, me parece que es Pablo el que está haciendo ahí limpieza, está jalando unas ramas y sale una serpiente y lo muerde. Él agarra la serpiente, la avienta y la gente pues se le queda viendo con admiración de por qué no le sucede nada. Ajá. Me imagino que bien, no sé, estoy hablando desde la ignorancia otra vez. No, pero está bien. Pienso que parte de ahí. Tiene lógica la acepción que acabas de decir. Sí. Claro. Y pues hay otras personas, hay cosas muy, muy, muy raras. Ya hablando un poquito acerca de lo extraño que sucede dentro de las iglesias, hay un video por ahí de que se supone que una pareja son infértiles. No sé si los has visto. Creo que sí. Y los ponen así en el altar de la iglesia y los ponen pues prácticamente a tener relaciones enfrente de todas las personas. Y está por ahí el pastor intercediendo y pues esto está... De verdad, esto... Quítate, voy a enseñarte cómo. Sí, esto es demasiado absurdo, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de tener a dos personas ahí en el altar teniendo relaciones
pues porque... O sea, era la fiesta swinger del pastor. Sí, prácticamente. ¿Y dónde? A ver, justamente, para aquella persona que tal vez está viendo o sea, igual el que llegó así como diciendo, güey, ve a la iglesia este domingo porque pues el pastor es novedoso, güey, güey así. Y de repente va a estas personas hasta con la familia, ¿no? Yo me imagino esa escena, amigo, grotesca, pero imagínate los que vean ya con chavitas, chiquillos y que vean al pastor, a ver, miren, así es adorar a Dios. O sea. Es que es un circo tal cual. Y hablando también de esto, hay un pastor guatemalteco, no sé si lo conozcas, Cash Luna. No. Noches de Milagros, algo así. Tenía una sección por ahí donde se televisaba todo esto. Llegaba gente enferma, oraban por ellos, sanaban. Y me imagino, me voy a atrever que sí lo viste, porque es un video donde está él con su crew, está con la gente de la alabanza. Y él tira una Biblia en el suelo y dice, aquí hay una línea imaginaria. Los que pasen por aquí van a ser tocados por la presencia de Dios y la gente ni siquiera puede pasar, ¿no? Y se tiran al suelo. Que hay una super fuerza. Sí, obviamente, paleros, gracias. Claro que sí. Ahora, cuando suceden ese tipo de cosas y este tipo de milagros, 2019, ¿qué pasó mundialmente? ¿Por qué no oraron por todo un hospital? ¿Por qué no sanaron a todas las personas que estaban padeciendo de esto? Totalmente, ¿no? ¿Dónde está el poder, no? ¿Dónde está? ¿Dónde se cierne esa fe mundana? Porque en la concepción mundana para mí, desde mi punto de vista como investigador, es justamente ¿por qué tendría que haber una línea divisoria invisible con un libro ejerciendo pastor, reverendo, lo que sea, a decirte, yo tengo el poder incluso de hacer girar a un individuo que se ve ridículamente absurdo? Sí. Que lo están viendo en sus pantallas, de repente hablamos, por eso insistía en el tema de lo ridículo que suelen ser los milagros. Y en ese sentido, tal vez para esos feligreses, por ejemplo, me remito a los pentecostés, que usualmente, no sé si mal recuerdo que están en el Bronx, o están más en la comunidad afroamericana, ¿no? Y en ese sentido ellos son como muy de alabanzas, ¿no? Es un pastor que trae una especie de túnica y está adorando, está haciendo alabanzas, exaltaciones hacia Cristo, hacia Dios, y habla acerca del sermón, ¿no? Y ellos son como más músicos, que su raíz fundamental es justamente la base estructural de la música. Pero sí suelen suceder que ellos sí tienen la permisibilidad de tener esposa, ¿no? Incluso tener amantes. Entonces hay una variante extraña y rara que al final del día, yo diría, amigo, siguen siendo hechos por humanos. Claro, pues es que de eso se tratan las instituciones. Están dirigidas por humanos, lo que decíamos hace ratito. Si no existe, lo inventamos. Y buscamos la manera en que la gente nos crea. Existió, me parece, porque creo que ya no está en este plano con nosotros, había un hombre que se autollamaba Jesucristo hombre. Y no recuerdo su nacionalidad. El mensaje estaba muy interesante porque tenía un chorro de seguidores. Y él decía que sus elegidos o los elegidos de esta iglesia están marcados con el número 666. Wow. Y él tenía tatuado este número, no recuerdo si en el brazo derecho o el brazo izquierdo. Y maneja de una manera tan elocuente las Sagradas Escrituras que te hace un cagadero con los versículos y dice que el que es el elegido es el que tiene el número 666. Y lo invitaron a estos late night y el güey maestrazo, para sacarse las preguntas. Claro. Le dice el host de este late night, me parece que era un late night. Lo está envolviendo según él en la conversación. Él está escuchando, es una persona muy inteligente porque si no, no tuviera un montón de adeptos. Y le ponen una jarra con agua así en la mesa. Y le dice el conductor, el host, conviértele el agua en vino. Claro. Imagínate, está siendo televisado, hay un montón de gente. Claro, por supuesto. Y la respuesta me sorprendió. Él le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. Híjole, es que sí, es como Alan Kardec cuando... Bien, sí. Yo soy pro Alan Kardec por la enseñanza del espiritismo. Somos... No al frenesí religioso, amigos, sino más bien al contexto del contacto con los espíritus. Pero en un cuestionamiento que le hacen hacia uno de los mediums,
todos van con la simbología del creador, ¿eh? Por ejemplo, en el contexto cardiano, si es un método de evolución espiritual donde tú naces con un espíritu encarnado y ese espíritu encarnado dentro de la concepción cardiana, tú tienes como enseñanzas en esta vida, ¿no? Entonces, para mí, para ti, según Kardec, tenemos espíritus encarnados que tenemos que aprender de lo que estamos haciendo, ¿no? Okay. Al término de esta vida terrenal, vas evolucionando hasta que llegas a alcanzar la supremacía de los espíritus, que es la divinidad posible, es decir, estar más acercándote hacia el Creador. No habla de un Dios cristiano, no habla de un Dios católico, sin embargo habla de un Dios creador. Y me remite al concepto porque en el libro de los mediums, le cuestionan, oye, pero a ver, como para qué hacen pruebas los espíritus, si tú eres el Dios creador, pues mejor evitarles las pruebas y que vayan directamente contigo. Uh-huh. Y la contestación es muy similar de lo que dijiste de este Jesús actualizado contemporáneo. Le dijo, ¿cómo te atreves a cuestionar los designios de Dios? Es una respuesta inteligente, pero saliéndose por la tangente. Sí, claro. ¿No? Y es que también tiene que ver mucho la inteligencia de las personas que están dirigiendo una iglesia. Claro. Yo lo he mencionado muchas veces. Por esta situación le he hecho más flores a la institución católica porque tiene una preparación antes de que lleguen a ejercer cualquier puesto. A diferencia del cristianismo. Sí. En el cristianismo, cualquier pelado, yo puedo agarrar una Biblia, convenzo a 2, 3 amigos. Ahí está el chavito que le decían el chavito, ¿cómo le llaman? Era un niño que hasta lo pusieron lo editaron como si fuera Dragon Ball. ¿El niño predicador? El niño predicador, sí, ¿no? Pues un chavito como de 8 años. Sí, y nada más empieza a hablarles así, que Dios viene, que el hombre viene del mono y se reía, ¿no? Sí. Pues es que de esto hay demasiadas iglesias. Y me imagino que sus feligreses han dicho, no, súper avanzado este escuincle de 8 años que desafía las leyes de Darwin, bueno, o sea, me imagino, ¿no? En ese contexto y lo idolatran, como dices. A diferencia de la preparatoria del católico. Claro, hay un abismo muy, muy, muy grande. Que tiene que ser académico. Sí, claro. Y aquí no sé si te diste cuenta, aquí hay un montón de iglesias cristianas. Uh-huh. Cuando recién yo llegué aquí a esta ciudad, uh-huh, había un dicho por ahí que había igual de taquerías, cantinas e iglesias aquí en Tuxtepec. Uh-huh. Y es cierto. Iglesias muy pequeñas, iglesias que tienen enseñanzas muy radicales. Incluso, y aquí es donde tengo también un conflicto, del 2000 para acá, las iglesias cristianas pasaron a ser instituciones de coaching de vida. Cierto. Y está la otra parte, el contraste, que enseñan que los cristianos deben de ser humildes, ergo pobres. Claro. Y creo que es bastante nocivo cualquiera de los dos mensajes. ¿Por qué? Porque dentro de las instituciones donde tú llegas y te plantas y empiezas a ser ya más un coach de vida, uh-huh, que un pastor, es bastante peligroso simplemente por el contexto sociopolítico en el que vivimos. Muy ambiguo. Sí, tú no le puedes decir. ¿Coaching de qué, no? Y terminas diciendo entre letras pequeñas que el pobre es pobre porque quiere, y eso termina afectando a muchos feligreses que no tienen las mismas oportunidades. Totalmente. De estudios, de crecer. Imagínate lo nocivo que puede llegar a ser. Uh-huh. Entonces llegas acá y aquí te encuentras iglesias muy pequeñas donde si tienes, debes entregarlo todo porque hay una historia en la Biblia que Jesús le dice al rico que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Y es, no, espérate, no quiere decir esto, no tienes que deshacerte de tus propiedades para ser acepto delante de los ojos de Dios, y al revés, tampoco tienes que ser rico para agradar a Dios. ¿Qué hay de cierto ahorita que estás mencionando justo que hay muchas iglesias o pequeñas capillas, ajá, de adoración hacia ese Cristo que es el de autoridad republicana y que en ese contexto ese Cristo les dice no, feligrés, tú no debes de poseer una casa, que sí tiene un contexto más al grado extremo, ¿no? Es decir, esa casa aquí, ¿a quién se la vas a dar? ¿Es cierto que se las adjudican? Hay gente que sí juega con esto. El último pastor con el que yo estuve, que fue una gran persona y de verdad le aprendí muchas, muchas cosas.
Él en algún momento, así en corto, nos alcanzó a externar. Y cuando digo nos alcanzó a externar, pues prácticamente fui parte de un liderazgo dentro de una iglesia. Okay. Y él nos dijo, tuve que pedir perdón a la iglesia que yo estaba liderando porque mi método era ejercer temor o miedo. Lo que estás haciendo es pecado, todo era pecado. Claro. Y en algún momento se llegó a equivocar, lo aceptó, pero pues dentro de esa equivocación, siendo un líder espiritual, religioso, pues sí terminas afectando totalmente de manera catastrófica a veces a las personas. Y él dice, pero es que era parte de mi ignorancia. Y así funciona. O sea, hay gente que de verdad te dice, tienes que entregar todas tus pertenencias a la iglesia. Eso es algo bien importante y bien escabroso, porque de ahí se derivan, no podemos hablar del contexto de eso, porque incluso tan está involucrado en intereses totalmente poderosos que incluso la plataforma tiene que ser mesurada para eso, ¿no? Para esos temas. Pero sí, de ahí se derivan lo que no podemos mencionar. Justo donde entra a convertirse una adoración por decisión propia de un feligrés a ser un adepto en absoluto, que prácticamente estos güeyes se convierten dueños de su vida y dueños de todo lo que son sus bienes, ¿no? Sí. Ahí es donde entra lo maquiavélico, el contexto humano, donde ahí yo les diría, bueno, ok, entonces ¿dónde está lo sacro? O sea, ya se les olvidó. Por ejemplo, me regreso a la época de Cristo, hay un vacío de la crucifixión. Cuando llega la resurrección y de la resurrección en adelante no se sabe qué onda, aunque ciertos pues lo puedes encontrar en la Biblia y San Juan y San Mateo y bla, 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 siento que es mucha paja, pero hay un vacío histórico de qué pasó con, por ejemplo, ya ves que te lo muestran después de la pasión que hubo este asunto de la crucifixión y hubo un terremoto y cosas así. Que le cayó los terremotos a los fariseos y demás, pero los fariseos siguen siendo fariseos. Y ese vacío cronológico e histórico se remonta hasta Constantino, donde retoma y dice, no, hagamos la adoración de Cristo. En ese vacío... ¿Qué sucedió? Sí. Pues yo te lo pregunto a ti como estuviste dentro de ese concepto. Mira, históricamente, por ejemplo, cuando haces este tipo de cuestionamientos... La respuesta inmediata es Dios sabe por qué hace las cosas. Todo, sí, todo es perfecto ante los ojos de Dios y Dios tiene... Claro. Obviamente, incluso dentro de las Sagradas Escrituras, por ejemplo, los años de Jesucristo, ¿qué sucedió qué pasó entre su adolescencia y la madurez, ¿no? Que llega a los 30 años. ¿A dónde anduvo? Sí, claro. Y cuando te pones a investigar, tuvimos una conversación en Se Regalan Sustos muy, muy interesante con Lourdes, que sabes que es una biblioteca. Un Lourdes sí, Gómez, claro. Y estuvimos platicando y ella sacó información acerca de los libros apócrifos, historia, donde posiblemente estuvo Jesús. Y hubo mucha respuesta negativa de que ¿por qué están diciendo eso? Porque les tiras todo. Sí, claro. Entonces se habla hasta incluso de esta relación que pudo haber entre Magdalena y Jesucristo. Claro. Que muchos se rasgan las vestiduras. ¿Pero por qué estás hablando de esto? Bueno, es un contexto histórico. Está por ahí. O sea, dicen que los libros apócrifos no valen, pero el resto de la Biblia sí vale. Sí, porque por eso los clasifican como apócrifos. Sí, y esto me termina afectando... Obviamente. Pues mis creencias. Y ahí es cuando duele, que yo pienso que otra vez, cuando no estás seguro, no estás convencido o te están por ahí taladrando tus convicciones, de verdad duele. Totalmente, es como la verdad, duele. No, ¿sí? No duele, pero incomoda. Sí. Y a muchos de ellos les incomoda de sobremanera, ¿no? Y me parece bastante interesante cómo las personas te cuestionan cuando tú cuestionas. O sea, esta redundancia, te cuestionan cuando tú cuestionas. Lo vamos a leer, amigo. O sea, yo claro. Se puedo asegurar que aquí van a vertir comentarios de ¿cómo? Profanos, heréticos. Sí, sí soy un herético de... Yo ese. Sí, totalmente. Y académico. Bueno, en ese contexto es que sí es una gran diferencia, porque justo la persona que no le gusta que se hable de esto es porque incluso en sus oídos está tan educada, yo digo, tan programada, claro,
de que son sus oídos se están profanando con esas concepciones. Pero si nos vamos guiados a la imagen y semejanza, señora, señor, imagen y semejanza del hombre fue la creación de este Cristo. Yo ya he hablado en ocasiones de los Nephilim y del contexto angelical y bla, bla, bla. Pero no romantizando el concepto, a final del día y regresando al esquema de hoy contemporáneo, en 2025, donde cualquier pelagato te dice yo soy un vínculo directo de Cristo, a un fenómeno de creencia, de fanatismo. ¿Cómo es que las personas no se dan cuenta de ello? Pues es la necesidad de tener un líder. Okay. Siempre hemos tenido eso durante toda la vida. Volviendo a esto de la espiritualidad, del cristianismo o de la creencia que tengan. No hace mucho yo platiqué con una persona que quiero bastante, con mi abuela. Mi abuela tiene unas creencias muy distintas a las que yo crecí. Mi abuela tiene una mezcla de creencias. Mi abuela es católica. Pero pues mi abuela también le pega la magia. Ah, wow. Y ahora imagínate este choque entre abuela y mamá. Claro. Mamá cristiana, abuela católica, y de pronto que tiene ahí como que sus altarcitos. Y el tema brujeril. Claro. Wow. Era un choque ahí de generaciones. Y últimamente, por lo que sabe mi abuela, lo que estoy haciendo, ha habido una cercanía pues un poco más aguda todavía. Totalmente. Le fascina todo el tema paranormal y demás. Yo sé que mi abuela ha hecho trabajos de limpias, de las cartas y todo este tipo de cosas que en casa de mis papás pues nos está también visto. Hablando acerca de la espiritualidad, precisamente antes de irnos a la Ciudad de México para lo del evento que hubo, que por cierto estuvo bien chido, me dice mi abuela, ya sabes, el clásico, cuídate bien, no andes haciendo cosas que no debes, en un sentido espiritual. Okay. Y antes de que yo dejara la casa de mis papás, porque estábamos acá, me agarra así del brazo y me dice, ¿todavía vas a la iglesia? Y yo, pues siendo como soy, le digo, abuela, yo soy la iglesia. Me dice, déjate de tonterías, sigues ejerciendo. Sí. Le digo, pues no, ya no voy a la iglesia. La verdad es que el tema espiritual lo manejo de una manera distinta. Y me dice, mira, yo siempre estoy pidiendo por ti, yo siempre estoy orando, etcétera, etcétera. Y es muy confortante que tanto yo sé que mis papás hacen lo mismo, que mi hermana, y saber que la abuela, ¿no? Que prácticamente si no existiera la abuela, pues tampoco estaríamos nosotros. Claro. Y me dijo algo muy importante. Yo le empecé a contar o a preguntar cosas con referencia acerca de lo que ella hace. Y tengo una duda. Fíjate, ya un ratito haciendo esto. Yo nunca le había puesto atención o nunca había preguntado el por qué el vaso con agua al lado de la cama o debajo. Claro. Y ya me explicó ahí los procesos. Y me dice ella, tú, aunque no vayas a la iglesia, tienes la capacidad de bendecir todo lo que tienes en tus manos. Ok. Y eso se me hace muy fascinante y tiene toda la boca llena de razón. Porque así como tenemos objetos y tenemos la capacidad de bendecir, también tenemos la capacidad de maldecir. Totalmente. Y fíjate que a pesar de que es una creencia muy distinta, es muy parecida. Ella ejerce su espiritualidad de una manera muy distinta a la que yo. Y creo que el tema de la espiritualidad es tan sencillo, pero lo han hecho tan difícil, tan rebuscado. Tienes que pertenecer para hacer, debes de tener tus sacramentos, debes de dar tu diezmito, debes de hacer esto, aquello. Claro. Y, o sea, sí son cosas que tal vez están bien dentro de una institución, pero eso no te acerca más a un tema espiritual o a un Dios supremo. Mira, por ejemplo, yo te voy a exponer cómo nosotros lo hemos conceptualizado bajo la investigación. Por ejemplo, entrevistamos hace mucho tiempo al padre Salazar, al cual le mandamos un saludo. Yo siempre he dicho, el padre Salazar es como de estos rebeldes, los padrecitos rebeldes que te dicen, no estoy metódicamente o no soy metodista, sin embargo te puedo hablar de la Biblia desde el punto de vista más abierto, que es justo la aceptación del demonio, la aceptación de que la iglesia ha sido tocada por el demonio, cosas así, ¿no? Tan así que en nuestro canal de Los Agentes de Negro tenemos una entrevista dentro de una iglesia, porque eso era, te lo juro, inconcebible. O sea, desde el momento en que tocaras el tema paranormal ya era sacrílego.
eres un sacrílego. No puedes tocar esos temas, menos en la casa de Dios. Y este cuate, este padrecito, nos dio la oportunidad de entrevistarle dentro de la iglesia, con el back de la iglesia y hablando de demonios y endemoniados. Y él decía, se nos ha olvidado, decía él, por hablar de los padres, se nos ha olvidado, Samudio, el que el régimen establecido de la doctrina de Jesús es impartir, si tú quieres, no directamente de Jesús, pero sí de Pedro, impartir el evangelio. Es decir, yo le puedo enseñar a una persona a buscar el camino hacia Dios. Sin embargo, dentro de ese camino está tergiversado o ya está manipulado por otros intereses. Es más, uno de ellos es, antes nosotros dábamos la misa de espaldas al feligres. Nosotros dábamos de frente al Altísimo y era orar y exaltar y era adorar, si tú quieren verlo de esa manera, rezarle al Altísimo. Toda la misa se tenía que hacer en latín, porque estabas venerando, estabas haciendo una exaltación a ese Altísimo. Y simplemente era la enseñanza era el vínculo de que yo, mis ovejas, en el contexto era eso, mis ovejas las llevo a adorar al Altísimo. Hoy es al revés. Yo le doy la espalda al Altísimo y sigo tratando de evangelizar a mis ovejas. Y me decía, fíjate el contexto de lo que te estoy hablando. Cómo ha cambiado y cómo se ha denigrado la iglesia a ese grado. De que ya no es nosotros vamos a adorar el vínculo más fuerte que es Cristo o Dios, y diferente a que yo le doy la espalda a ese Cristo Dios mientras yo sigo manipulando. De hecho, por un padre. Y dices, ¿no? Entonces, hay algo mal en la iglesia todavía. Creo que desde siempre, y no sé si se vaya a erradicar en algún momento, sí estoy un tanto en contra de las instituciones por todo lo que hemos conversado. Pienso que sí son también necesarias. Ya esta gripa me está dando. Pienso que son necesarias también. Se supone que debe de ser un lugar seguro. Tenemos un mal estigma de que la gente que va a la iglesia pues ya es una buena persona, ¿no? Sí. Y no es cierto eso. La mayoría de las personas llegan a la iglesia o a las instituciones por un tema interno. Hay un vacío, tienen problemas, que creo que es la mayoría de las razones por las que la gente termina yendo a estas instituciones. Y al final yo lo veo como esta familia que debe de apapachar este rebaño. Recibe, y todos estamos en un proceso. Esta palabra la dicen mucho los cristianos. Estamos en un proceso. Pero dentro de esto, pues sí existe la corrupción. Ahora, el tema de la espiritualidad, yo pienso que se puede ejercer sin ir a una institución. Totalmente. Y es ahí donde yo encuentro la facilidad. Por ahí luego me dicen mis compas que también siguen yendo a la iglesia. Me dicen que tú no quieres rendirle cuentas a Dios. Pues es que sí lo hago. Incluso en mi casa yo tengo, así como tienen sus engangas, yo tengo ahí mi lugarcito especial, altar, ¿no? Donde yo leo, me gusta leer la Biblia, donde pongo de vez en cuando ahí mis alabanzas, y yo platico con Dios sin necesidad de estar acá como guerreando y demás. En algún momento lo platicábamos con Pepe y Chema también, y lo aterrizaban de manera magistral. Dice, es que yo siento que Dios es mi compa, así lo dicen. ¿Por qué? Porque le tengo la confianza de contarle las cosas, de que hey, hoy me siento agüitado, o hoy no me siento agüitado, pero eres bien chido, etcétera, etcétera. Al final esto es un tema de espiritualidad, que te hace sentir esta conexión con lo espiritual. Y creo yo, de estar seguro, que si tienes un sistema de creencias eficaz, tienes una vida plena. Todos vamos a tener broncas todo el tiempo, todos vamos a tener como que hay que pagar esto, hay que pagar aquello, que si se te enferma el hijo, que todo siempre. Pero el hecho de tener tu espiritualidad muy fuerte, pienso que sí te da una dirección buena. El tener una buena relación con tu familia, con tu esposa, con tu esposo, te hace crecer en varios ámbitos. No es el todo tampoco, pero es parte de. Ahora, si tu sistema de creencias te hace alejarte de las personas que más amas, te hace ser el huraño, te hace ser como que el déspota, pues claro, por ahí no está tan chido. Y es cuando surgen estos como los correctitos, que yo estoy por encima de ti. Lo dicen de esta manera,
Porque dicen, es que tú no entiendes que debes de ir a una iglesia. Cierto. Tú no entiendes que debes de ejercer esto. Yo sí lo entiendo porque tengo una revelación mayor que tú no tienes. Y yo creo que esa es la parte mala estratégica de aquellas personas que en vez de acercarlos, los alejan, ¿no? Sí. Es decir, lo acaba de decir muy bien Oscar. Creo que es una espiritualidad individual y muy interna de cada quien, sea como se llame tu Dios, Cristo, Krishna, Buda, N cantidad. Que sea. Pero si tú no aceptas el primer ejercicio de esa aceptación espiritual muy a tu modo, incluso cardiana en el ámbito de espíritus, ¿no? Que no signifiquen algo divino. Pero si tú no haces esa labor, creo que estás vulnerable a cualquier hijo de vecino allá afuera que te hable de ese Dios. Y lo más peligroso del asunto, que te fanatice en el ámbito de que él te va a decir que solamente por medio de él, intermediario, puedes llegar al camino de Dios, ¿no? Sí. Y es donde se agarran a muchos. Yo lo he dicho, Oscar, solo falta de 2 personas, solamente consta de 2 personas para hacer una religión. 2, ¿eh? Uno quien le cree al otro y viceversa se retroalimenta. Y esos 2, ahí están los otros temas que no podemos hablar. Oye, hablando otra vez de esto, y aquí es donde a veces raspamos muebles, dijeron por acá. Cuando hablamos acerca de la espiritualidad, saludos a todos los que ejercen otras cosas. Incluso en Se Regalan Sustos, tú has platicado con el mismo Josué, ¿no? Estuvimos platicando en Se Regalan Sustos. Y él, teniendo una creencia un tanto distinta de lo que estábamos platicando, y nos los dijo, no recuerdo si fue al aire o ya lo estoy ventaneando. Estábamos platicando y él nos dice, es que yo sé a quién me dirijo, pero me dirijo primero antes al que está por arriba de él. Sí, sí lo escuché. Y no solamente en tu entrevista, también con nosotros. O sea, a ver, bajo el contexto de lo que yo entrevisté a Josué, ¿okay? Yo tuve el gusto de entrevistarlo, le mandamos un saludo. Me pareció un tipo académico y me pareció un tipo que sí tiene conocimiento de causa. Es decir, bajo el contexto de alto mago, yo quiero ponerlo de esta manera, los altos magos, incluso lo mencionamos, está el capítulo en Historias Embrujadas Podcast con Josué, donde la entrevista se cierne en sus conocimientos. Y eso es algo bien importante porque casi nadie te ofrece esto, ¿me explicó? Te puede decir yo conozco pues porque yo he estudiado, güey, punto, se acabó. Pero no te revela cosas como en ese episodio. Pero bueno, independientemente de los pactos, independientemente de los vínculos, independientemente de incluso del contexto de logia al cual él pertenece, que son los Rosacruces. Todos estos personajes que giran en torno a las logias y al contexto más de congregaciones, todos son académicos. O sea, sí o sí, la primicia es que tienes que prepararte académicamente para saber de lo que vas a hablar. Y en ese tenor, ellos sí creen, en ese sentido, los altos magos, como los demonios creen en el mismísimo Cristo. Los altos magos veneran y creen en esa otra deidad o en una deidad más alta, porque saben cuál es su techo y cuál es su piso. Dice aquel escrito apócrifo de los grandes eruditos, y hablo estrechamente de los místicos: quien no sepa su techo ni su piso no sabe con quién entablar comunicación para el ejercicio de la alta magia. Es muy cierto, ¿eh? Agripa, Eliphas Levi, todos estos grandes místicos, y me estoy saltando muchos que no se me vienen a la mente, pero son místicos ocultistas. Es decir, ellos sí, para evocar un demonio en el Goetia, en el Teurgia, en el Ars Nova, tienen que hacer ejercicio de justo enfatizar en el respeto del Supremo más arriba de estos demonios. Sí lo tienes que remitir, aunque no seas creyente, ¿me explico? Y como tal cual tú puedes hacer el ejercicio de una evocación de un demonio con un Goetia bien establecido, con todos los elementos, un pantáculo y todo lo que converge y todo lo que contiene una evocación,
sabes de antemano que ese duque negro, ese demonio, ese espíritu de las clavículas, por ejemplo, tiene el ejercicio de saber quién está arriba de él, claro, y quién está debajo de él. Son jerarquías. Suena extraño, mi queridísimo Oscar, pero pues es prácticamente la regla universal del alto mago. Y me gusta mucho porque platicas con gente que sabe y te reconocen ellos. Justo como Josué, te dicen, yo me dedico a esto, pero tengo que pedir permiso, claro, para estas otras cosas. ¿Por qué saco esto a tema, a colación? Porque de pronto tenemos conversaciones. Yo he leído infinidad de correos ahí en Extra Normal, donde hay esta mezcla de creencias, donde se encomiendan a otros trabajos, a otras cosas dentro de la espiritualidad, pero te dicen, y es que creo fervientemente en que Dios me va a sacar de esto, pero ahí le estás quitando el valor. Yo pienso, ya poniéndome un poco conservador, de ultraderecha, por ahí panista, yo digo que no puedes creer en algo inferior si la misma gente que se dedica, los mismos hechiceros, te reconocen que hay un Dios más grande que lo que ellos hacen. ¿Por qué estás buscando esto? Yo lo atribuyo otra vez al tema de la espiritualidad. No hay una enseñanza, o no sé qué está pasando en las iglesias, que no te están enseñando lo que de verdad es importante. Más bien te lo están ocultando. Sí, es porque le estás ocultando información a la gente que les pueda ayudar. Si la gente supiera qué es el poder que está en ellos mismos incluso, no recurrirían, se quedarían sin chamba, hechiceros, brujos, las que le encartan. Yo te lo contestaría de esta manera. Es también como la analogía un poco extraña y estruendosa para la religión. Como decía Gabriele Amort, el exorcista del Vaticano, yo no conozco en todo mi ejercicio del ministerio del exorcismo a un demonio ateo. Claro. Fíjense cómo te lo contextualiza. Sí. Porque los demonios al final del día se sumergen y más bien se hacen pequeños, se reducen ante una letanía que los puede hacer el ejercicio del exorcismo con base en nombre de Cristo. Es decir, el demonio Asmodeo, Astaroth, Belcebú, Belial, bla, 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 sabe que existe un Dios supremo, sabe que existe un Dios más alto y sabe que si hacen ejercicio de otros ángeles, se sumen ante ellos. Claro. Y eso te da todo el contexto, me explico, pero la iglesia no va a mencionar estos porque al final del día a la iglesia le interesa primero que sepas que hay un Dios benevolente pero también castigador, para que tú tengas una enseñanza a ser un cristiano de bien o un católico de bien. Si no tuvieses ese estratagema, todas las religiones, te pregunto a ti, Oscar, dime qué religión no tiene su demonio y no tiene su Dios. Claro. Todas. Y si no existiría un demonio, un Satanás, de plano no existiría una Biblia. No hay una simbiosis. Ese Dios omnipotente lo reduces a lo humano. Por eso lo tiene que estar por arriba del humano y tiene que hacer ejercicio de cosas sobrehumanas por otro diablo o demonio que es el adversario por debajo del humano. Sí, yo pienso que todos tienen un nivel de espiritualidad y aquí lo voy a aterrizar de esta manera. Tu audiencia, la audiencia de Extra Normal, la audiencia de Se Regalan Sustos, todos creemos en un tema paranormal, si no estuviéramos aquí. No estuviéramos viendo historias embrujadas. ¿Por qué si crees que existen demonios, que existen trabajos, que existe vudú, existen esos trabajos que te terminan agarrando, que te terminan tal vez encasillando, encarcelando y no te dejan ser libre? ¿Por qué la gente cree más en esto? ¿Y por qué no cree en algo más poderoso que es Dios? Es algo que dentro de los anales de la historia, amigo, y desde que Cristo corrió a esos mezquinos y puesteros, ¿no? Del contexto de quítense del templo, va a ser la incógnita. Es decir, ejemplo, yo les diría a la contraparte. ¿Por qué una persona es capaz de llegar desde Estados Unidos, que le costó trabajo irse, posicionarse, darse un trabajo y sobre todo una identidad estadounidense,
de que alguien allá le dijera, estás embrujada, se regresa a México, fíjense, a gastar sus ahorros, todo su dinero y tener simple y sencillamente que alguien le siga sacando dinero porque le está marginando y enfermando su mente. Para mí sería lo más barato y económico, una terapia psicológica. Ya ni Dios, cabrón. O sea, le hubiera salido más barato irse a buscar un psicólogo, atenderse y hablar de sus problemas internos y no que alguien te dijera, híjole, te veo que estás embrujado, cabrón. Sí. ¿Sabes? Lo mismo sucedería el por qué esa persona, en vez de pagar vacas de 50,000 pesos, no manchen, cabrón. En serio, estamos hablando de la ridiculeza más absurda de los fenómenos paranormales y los fenómenos sacros, y alguien te dice que te va a vender una vaca en 50,000 pesos porque le tiene que dar un sacrificio que cuesta 50,000 pesos. O sea, hay personas que gastan 50,000 pesos en una pinche vaca, cabrón. Sí. O sea, ni los carniceros te cuestan tan caro, cabrón. Perdón. Es más barato creer en Dios. Tal cual. Por ejemplo, esa es la contraparte que les dice Oscar. Es más barato que te formes como una espiritualidad muy individual y que a su vez también busques esa comunión con ese Dios. Te sale mucho más barato. Claro. Y de verdad, la audiencia que está viendo esto, está escuchando, yo les insisto, les invito a que de verdad, si piensan que tienen un trabajo de brujería, ustedes mismos los pueden cancelar. No necesitan un brujo, no necesitan una bruja, no necesitan cartas. La boca tiene poder. Totalmente. Amigo. Esto es real. Ustedes tienen la capacidad de bendecir o incluso maldecir lo que tienen alrededor. Y no te gastas, no depositas, no andas buscando ahí. No te dejas extorsionar. Claro. En la cuenta de Extranormal, por ahí me ha tocado leer un par de correos de gente que termina haciendo un contacto con un brujo que tampoco se dan cuenta, ¿no? No tienen la capacidad, tal vez, o por la desesperación, no se dan el tiempo de investigar si de verdad es esa persona la que les va a hacer el trabajo y todos terminan en lo mismo. Termino depositándole miles de pesos a un charlatán, hago el depósito, bloqueado de WhatsApp. Claro. Y se fue tu dinero. Yo entiendo que tenemos a veces necesidades, damos estas patadas de ahogado cuando tenemos un problema, pero de verdad hay que pensar con la cabeza muy, muy fría y sobre todo eso, o sea, ¿por qué vas a devaluar? ¿Por qué te vas con el de menor rango si tienes libre acceso? Yo les decía en un debate que estuvimos ahí justo de pactos y rituales con mi queridísimo Johanan Díaz, y les decía, la concepción que yo tenía es un fenómeno reduccionista, es decir, me redujo al más ínfimo poderío de mi propia humanidad para no saber que puedo encontrar una espiritualidad sacra o divina en algo que pues, tú acabas de poner varios ejemplos, empezando por ti. Sí. En un individual, mi contexto y conexión con ese divino. En el ámbito científico, para mí, pues el análisis pernicioso y el simple y sencillamente saber reconocer quién es un embaucador y mandarlo a chingar a su madre. Perdón, eso lo cortas, mi queridísimo Pepe. Es tan sencillo como eso, amigo. Tan rápido y conciso como eso. Por eso este programa, como Historias Embrujadas, como Se Regalan Sustos y como podcast extra anormal, vierten estos contenidos para que toda la gente que nos está viendo y escuchando, pilas, papi. Sí, digo, no estoy predicando de Jehová ni nada. Yo estoy hablando de un Dios mucho más grande. Disculpen. No, y además bajo el contexto que tú lo profesas, sí, y lo manejas de una forma tan sencilla que debería de repercutir en aquella persona creyente. Punto. Pienso que estos temas son mucho más sencillos. Obviamente sí creo en lo paranormal. Tanto creo en lo sobrenatural, en lo supernatural. Es muy entretenido en cuanto a contenido. Sé que hay personas que sí están pasando situaciones muy difíciles por temas tal vez espirituales o tal vez malas decisiones. Y yo creo que ese es el punto de partida. Tener una fe, pero no una fe ciega, porque también nos han enseñado a tener fe ciega. No, espérate. Hay por ahí ciertas contradicciones, ¿no? Por ahí dicen que la fe también llega a ser hasta nociva, ¿no? La esperanza. Fanatismo, amigo, al final del día. Pero sí tener la seguridad de que hay alguien mucho más grande que nosotros cuidándonos. Hay alguien que tal vez nos está acechando.
pero mayor es el que está contigo que el que está acá en el mundo. ¿Cuál es el problema? Ahí está, ya lo dijo Oscar, ahí está la recomendación. Desde mi punto de vista, yo les puedo decir que es más científico, pero cada uno tiene su punto y cada uno tendrá aquí, cada quien su público que diga, sí tiene razón Oscar, sí tiene razón Samudio. Pero aún así, búsquenlo también, investiguenlo. Claro. Oye, amigo, mil gracias por estar aquí. Hombre, gustazo. Espero que te haya gustado el podcast, que no sea la última vez. ¿A poco estamos grabando? Creo que sí. Oye, antes sabemos que se regalan sustos. ¿Cada cuándo hacen video? Se regalan sustos. Estamos los martes y los viernes. Y pues toda la semana Extra Normal, ya saben, Extra Normal, se regalan sustos, historias embrujadas, se regalan sustos. Y todo lo demás. ¿Y tus redes sociales? Oscar Herbert en Instagram, TikTok y Threads. Ahí estamos cotorreando con la flota. Pues ahí está mi queridísimo Oscar Herbert, gran equipazo de Paco Extra, Anormal y Secuaces, se regalan sustos, Dafne y su servidor Historias Embrujadas Podcast. Úsenlo, analícenlo y estudienlo. Hasta la próxima.